Ya estamos en vivo, Bien. para, bueno, ir entrando a la gente, pero yo voy saludando ya para quien vea la grabación. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo directo, un nuevo live. Hola, Sebe, primero premio al primer al primer invitado al live. Pues nada, hoy tengo, como veis, a un invitado de lujo. Me apetece un montón charlar con él y aprender un montón. Él es Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Carmina, muy contento de estar aquí. De lujo, bueno, lo veremos conforme vaya el directo, a ver qué tal, pero muchas gracias, por tus palabras, por la invitación y yo muy contento de estar aquí. Así que nada, me parece súper, te lo comentaba, súper guay la estrategia que estás haciendo con los directos, muy interesante. Yo es la primera vez que me conecto en un directo en Substack así tal cual, porque normalmente puenteaba un poco la aplicación con alguna herramienta externa. Así que a ver qué tal va. Y nada, pues aquí a charlar yo creo que tenemos muchas cosas en común, pues eso, a dar rienda suelta a lo que tú quieras y si la gente nos quiere preguntar algo, pues perfecto también. Eso es, sí. Hola, Anika, Jorge, eso, vais guardando preguntas, nos vais diciendo lo que queráis. Y bueno, pues me alegro de que sea tu primer directo de este modo y ser yo como la que te ha invitado a hacerlo. Así que mira, algo que te puedo enseñar yo a ti. Claro, no hay muchas cosas. Para comenzar, aunque bueno, la mayoría de la gente ya te conoce, como seguro que me dejo cosas por decir, porque haces bastantes cosas, me gustaría que nos pongas un poco en contexto, que nos cuentes quién eres y qué haces, así a rasgos generales, si se puede, y luego le damos caña. Pues, ¿quién soy y qué hago yo? Es una pregunta que creo que me hago cada jueves, porque tampoco lo tengo del todo claro, ¿eh? No te creas. Pero, al final, lo que he concluido conforme he ido cumpliendo años también, es que me dedico fundamentalmente a escribir. Desde que sé escribir, más o menos, me dedico a escribir cosas de todo tipo. Soy una persona que tiene un background de periodismo. Estudié periodismo, que es como la homeopatía de las carreras, no sirve para nada. Pero bueno, sí que sirve para algunas cosas, ¿eh? De hecho, seguramente hoy en día el buen periodismo sea más necesario que nunca, pero bueno, es una carrera que tiene, tal y como está planteada, más sombras que luces. Y después de estar trabajando como freelance para medios fundamentalmente, un poco también en el lado oscuro, en la parte de captación de tráfico para medios, clickbait, todas estas cosas, ¿no? Pasé de hacer reportajes muy currados a trabajar en clickbait, de un lado a otro. Pues bueno, empecé, digamos, a poner en marcha proyectos propios desde hace bastante tiempo. Y los proyectos propios son los que me han traído un poco, pues, a que estemos charlando aquí tú y yo, ¿no? Que digamos, el más importante ahora mismo, o el proyecto un poco que se ha convertido en mi modo de vida, es Escribe.pro, que empezó siendo una newsletter sobre escritura digital en un sentido amplio, pues enfocado también a, pues, personas que escriben, profesionales de escritura, y sobre todo, pues eso, desde intentando combinar la pata de negocio con la pata creativa, con la pata de sostenibilidad, de que sea también creativamente, que no nos sea algo que nos drene, ¿no? Y bueno, ese proyecto ha ido creciendo, ha ido generando, pues bueno, vías de ingresos, etcétera, y tiene también como sucursales o como franquicias, que una es por la que también la gente me conoce en Substack, que se llama Escribe en Substack, con un nombre muy obvio, ¿no? Una, Escribe Pro para profesionales de la escritura o gente que quiere profesionalizar su escritura, y otra, Escribe en Substack. Y así estoy, con esos dos proyectos, digamos, principales, y sobre todo escribiendo y haciendo cosas en Internet. Últimamente también dándole bastante caña a intentar usar inteligencia artificial con criterio, porque llevo 3 años desde que salió todos estos temas, pues usándolo de forma bastante intensa, viendo sus lados oscuros, sus reflejos, todas sus bondades también. Y eso me dedico principalmente a escribir y en segundo plano, pues a montar cosas en Internet, a montar negocios online y a intentar usar inteligencia artificial sin que nos convierta en una copia de la copia, digamos. Exacto, sí, que es bastante complicado. Luego hablaremos, luego hablaremos de eso. Pero bueno, realmente aquí hay varios temas de los que hablar, que además son justamente pues, todo lo que haces, que me interesan un montón. Por una parte, el tema de la escritura, Ujú. que bueno, tengo la sensación como de que es como el momento ahora, o igual es porque yo estoy muy metida en ello, pero como el momento ideal para todas aquellas personas que quieren dedicarse o que quieren potenciar su escritura, ¿no? A nivel online, porque ya no solo es el vivir de escribir como antes, que pues los que fuimos copies, ¿no? Yo fui copy antes, Ujú. ¿no? Ahora ya no sigo prácticamente nunca para nadie, quiero decir. Parecía que solamente era eso, o los que escribían.
blogs, ¿no? Los de antes que escribían blogs y vivían de eso, pero ahora hay como mogollón de oportunidades alrededor de vivir de escribir, ¿no? Creo que se está abriendo ahora como un abanico, como que todo es más sencillo, quizá también Substack, nos da más posibilidades. Sí, hay más posibilidades, también hay más, que haya más posibilidades hace que más gente pueda acceder a ellas y eso, pues, también aumenta, digamos, la competencia. Y entonces, pues, ma digamos, yo sí que creo que estamos en el mejor momento, primero porque hay una democratización de todos los tipos de herramientas, cada vez es más fácil, ahora con Substack es facilísimo, lo que pasa que, pues bueno, también hay que ser muy consciente de las limitaciones de en qué parcelas juegas y con qué modelos juegas. Por ejemplo, en Substack ya sabemos que nos propone solamente el modelo de suscripción y no todo el mundo puede tener una suscripción porque no todo el mundo puede pagar 4, 5, 6 suscripciones a la vez. Ya pagamos la de Netflix, pagamos tal, los seguros una suscripción. Entonces, no podemos. Esa economía, digamos, de los creadores que a veces se ha vendido con mucha floritura alrededor, pues yo intento siempre bajarla un poco a tierra y decir que no hay una economía de los creadores mm, tan boyante como se ha querido decir desde las plataformas y los sectores que proponen una herramienta, una economía de los creadores, porque va su negocio en ello, pues porque al final la economía de los creadores va emparejado de una economía de la abundancia y por desgracia no estamos en una economía tan abundante como nos gustaría, ¿no? Pero eso no quita que yo sí que creo que es cuando más mecanismos tenemos para ya no solo vivir de escribir, sino que es más necesario contar nuestra historia, y con nuestra historia no me refiero a nuestra historia como tal, sino expresar nuestras ideas escribiendo. Porque ahora que todos vamos a ritmo, digamos, de algoritmo, de scroll, de no pararnos a pensar las cosas, de que tenemos una vida hiperacelerada, al final la escritura, ya bien sea en papel o bien sea sentarse en el teclado, es un ratito de sentarte contigo mismo. Entonces, por eso yo también, digamos, ahora que hay también pues toda esta ola de una generación de contenido, que yo genero muchísimo contenido, ¿eh? Que también la palabra contenido es curioso porque es una palabra que significa contenido y la hemos usado tanto que la hemos dejado hueca. Ya no contiene nada el contenido, ¿no? Entonces, pero expresar ideas y bajarlas a tierra bien ordenadas, que es lo que nos propone la escritura, que es juntarse con tu cabeza y decir, venga, esto lo voy a ordenar, intentar filtrar lo que pasa en tu cerebro y ponerlo, digamos, en un papel, en negro sobre blanco, para mí es un ejercicio muy bueno y en el tiempo que corre actual, que todos vamos corriendo, que digamos, pues eso, estamos todo el rato con una atención muy cortita, creo que se va a convertir en un superpoder a futuro. Publiques en abierto o no, pero quien sea capaz de, por una parte, leer y por otra parte, ser capaz de escribir con cierta conciencia, pues bueno, siendo él mismo, yo creo que va a ser una persona que por lo menos tenga una vida un poquito más plena y luego tenga capacidades para, a partir de ahí, pues generar, digamos, otras cosas a partir de esa habilidad, ¿no? Totalmente. Para mí es casi como una cuando hablabas estaba pensando, es casi como una terapia. Para mí escribir Sí. es una manera de, bueno, de sacar ideas, también de ordenarlas y de ser capaz de, bueno, de ser capaz de sacarlas sin ayuda de herramientas externas, que cada vez se nos pone más complicado y cada vez nos tienta más el decir: "Venga, tengo esta idea, a ver qué saco de aquí, me meto en ChatGPT", ¿no? Y ese momento en el que dices: "No, voy a ver cómo fluye todo Claro, esto, voy a escribir sin ninguna pretensión, voy a organizar, mis ideas", toda esa forma de comunicación, tanto escrita como incluso ahora que estamos así hablando en directo, yo creo que va a ser el lujo del futuro. O sea, puede ser, toda sí, comunicación en la que no interfiera ninguna inteligencia artificial y que yo ahora mismo estoy hablándote y pensando por mí misma, o sea, quiero decir, sí. parece una tontería, pero es que esta forma de atención plena no la practicamos, no la practicamos nunca. Entonces, que eso pueda formar parte de un negocio, me parece una pasada. O sea, 100%. Y ahora que has dicho tú lo de los directos o lo de las entrevistas, lo de participar, digamos, o incluso hablar en público, que esto en cierto modo es una forma de hablar en público, también es verdad, ¿eh? Porque es otra forma de pensar distinta, te obliga, digamos, no tienes el refugio del papel o de la pantalla y te obliga también a ordenar las ideas más o menos rápido. Así que puede ser que sea otro buen sitio donde, pues donde trabajar un poquito en ese flujo de ideas, como ordenarlo, tenerlo claro y no poner, que es lo que ponemos cada vez más, intermediarios entre lo que pensamos
y lo que acabamos haciendo y las decisiones que tomamos, porque al final todo lo que hay en Internet son intermediarios, son filtros, son inteligencias artificiales, son algoritmos que si nosotros tenemos una idea, pues bueno, la van perfilando. Eso no quiere decir que sean malos, ¿eh? Yo, desde luego, no soy para nada agorero. Yo creo que todo lo que pasa a nivel tecnológico, pues bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Internet, yo creo que es lo mejor que ha pasado al mundo en, pues no sé si en la historia, no lo voy a decir yo, pero me parece una auténtica pasada a nivel de revolución de cómo se democratiza la información. ¿Ha traído cosas malas? Muchísimas, pero bueno, es lo que hay. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Pero es importante seguir conservando ratitos de sentarse y luego ya, si lo publicas o si lo haces público, pues ya sea en un blog, en un Substack o donde quieras, pues está bien porque te obliga, digamos, a ese ejercicio un poco de reflejarte con los demás, de cumplir también con ciertas cosas, de recibir también ideas de pelotear ideas. Pero vamos, en cualquier caso, lo que es reflexionar, que es lo que nos invita un poco a escribir y dialogar, yo creo que siempre tenemos que tener, bueno, que debería estar más en boga que nunca, ¿no? Ahora mismo. Totalmente. Para mí es una parte esencial para cualquier creador o cualquier, bueno, más que cuando dices creador parece que estás hablando solamente de creador de contenido. No me refiero a eso, me refiero a cualquier creador de negocio, ¿no? Porque yo soy siempre, las palabras que hacen de contenido, la verdad es que siempre soy como, estoy un poco en contra, no en contra, ¿no? Pero es como, a ver, comunica, ¿no? Al final estás comunicando ideas, estás creando y comunicando ideas, no estás creando trozos de piezas que lanzas sin alma, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas personas que sí lo hacen así, ¿no? Pero a mí me interesa más la parte de comunicación y sobre esa parte creo que hoy en día el dedicarle un espacio a la escritura es Mm, fundamental para cualquier marca personal, para cualquier negocio que quiera, ya no diferenciarse, sino liderar una propia narrativa hacia sí, afuera y que las personas, pues, conozcan esa, pues, esa historia, esa narrativa, esa manera de verlo, esa perspectiva, aunque no, moneticen directamente lo que escriben, sino sí. como parte fundamental. Sí, es lo que yo llamo un poco un corpus, ¿no? Tener como un corpus es como un nombre, un poco así que parece digamos, bueno, es un latinismo, pero es eso, crear tu pues, como un cuerpo de, digamos, de ideas que entre lo que gire, pues, una marca, una empresa, un creador, un autor, lo que quieras, ¿no? Y que sean tus propias ideas, pues eso, reflejadas en ese todo. Al final hay que intentar, tú también lo propones mucho, ¿no? En todo lo que cuentas, crear como una especie de universo que al principio esto puede a mí, puede dar a la impresión a mucha gente que es como algo impostado, ¿no? Que al final pero es que tú tienes que partir de crear como una especie de estructura que al principio es un poquito impostada, que es no impostada a nivel de que lo falsees, sino de que la tienes que construir. Es decir, si no, si tú no te preguntas, pues un poco cuáles son tus valores, de qué estás en contra. Normalmente preguntarse de qué estás en contra en tu sector y en la vida te da bastante más respuestas que intentar hacerte preguntas de cuál es tu propósito, cuáles son tus valores, etcétera, etcétera. Y para eso yo, por ejemplo, algunos clientes y a algunos alumnos les propongo un ejercicio que yo llamo lore, que bueno, me lo inventé un poco. Se llama lore, como el lore de los juegos de rol y de los libros, que es pues eso, crear como una especie de es una ficha donde creas una especie de antagonista, que no tiene que ser alguien, no es alguien en concreto, sino que es pues, algo en lo que estás en contra, algo lo que tienes que perseguir, aliados que tienes, herramientas que usas para ello, y eso te va creando, digamos, de una forma estructurada, que al principio dices, bueno, esto lo tengo que hacer o hay cosas que quizá pues eso te suenen un poco impostadas, pero al final si las pones por escrito y las intentas sacar de tu cabeza y las vas cambiando, pues hace que pues que cualquier proyecto, cualquier marca, cualquier empresa nazca con digamos, un satélite ya de historias y de cosas que contar que da un bastante, bueno, que por lo menos hace que no sea lo que tú comentabas, contar historias sin alma o que sea una copia de otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, bien sea este o bien sean otros, de sentarse y decir, voy a trabajar un poquito en mis líneas narrativas, que al final es una narrativa estratégica, va muy bien. Aunque al principio pensemos, ¿también hay que trabajar esto? Pues sí, la autenticidad también se trabaja, porque es que a veces pensamos que ser auténtico es salir despeinado, hablar mal, etcétera, etcétera. No, ser auténtico es ser uno mismo, pero hay que conocerse. Es que el problema es que la mayoría de la gente, por desgracia, no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, esa autenticidad también hay que desenterrarla un poquito. Yo creo, ¿eh? No Totalmente. sé.
No sé qué opinas Sí, tú. sí, totalmente. Bueno, yo de hecho siempre parto desde ahí en cuando hago mentorías, cualquier trabajo que hago, es que es lo primero y además es que para mí es lo básico, no puedo comenzar, aunque haya alguien que me llegue y me diga: "No, no, si yo ya trabajé en mi marca personal hace años, no hace falta". Mm, No, no, espera. Y por lo general siempre, o sea, falta, porque las personas por lo general no nos damos ese espacio, no nos hacemos esas preguntas y no creamos la estructura, que es necesario crear una estructura para tener orden mental y saber lo que vas a comunicar después, porque si no, cada día comunicarás una cosa diferente, porque los humanos cada día nos levantamos con ideas sí, diferentes. Entonces volverás loca a la gente y eso será, pues un popurrí. Y para eso va muy bien tener un lugar donde poder escribir todo eso, que, por ejemplo, a mí, sin querer, casarme con Substack para toda la vida, realmente me está viniendo muy bien sí. el hecho de tener un lugar donde poder escribir de una manera, pues, más larga y que eso tenga valor, ¿no? Mm, Porque, hasta ahora el escribir largo era cuestión de tener una newsletter aparte, que también pienso que es necesaria, pero claro, Substack une como esas 2 partes, ¿no? ujú. Vamos a meternos en Substack, vamos ahí. Vale. Ujú. Eh, Pues dime, dime. porque tú por un lado, tienes, bueno, tienes una comunidad que se Ujú, escribe en Substack, ¿sí? ujú, Y la de Pro, que estaría como fuera, ¿no? ujú. ¿Cómo llegaste, cómo fue todo? ¿Qué fue antes, qué fue después y cómo combinas ambas? Sí. Pues, fue, en cierto modo, la primera, una idea que ha sido la que está fuera de Substack fue una idea que me ha ido acompañando y he ido creciendo de forma orgánica y de la que estoy súper contento y súper orgulloso y súper agradecido. Y la parte de Substack, en cierto modo, fue algo que funcionó muy bien al inicio y que sigue funcionando muy bien a nivel un poco de económico puramente, pero fue un error, digamos, gordo a nivel precisamente, ya no sé si narrativo, pero sí comunicativo por la propia idiosincrasia de Substack. Y si quieres te cuento. Yo, por una parte tengo mi newsletter, una lista de correo normal, que la empecé a finales de 2022, eso es Escribe Pro, la web es escribe.pro. Fue creciendo, tuvo una parte privada que en principio era exclusivamente newsletter privada. Esta newsletter privada, para los que sean más curiosos y técnicamente, lo gestiono con una plataforma que se llama Ghost, fantasma en inglés, que llevan ya bastantes años. Yo llevo 3 años con ellos y es una plataforma fantástica. Es competencia directa de Substack. Yo hice un estudio y demás y hace unos años pues decidí esa y funciona genial. Y los que estáis en el club, como por ejemplo tú, lo recibís todo vía Ghost, los contenidos de, digamos, del club están también dentro de Ghost, etcétera, etcétera. Que es una web, a la vista es una web, es la que quiera verlo pues es el club.escribe.pro, no tiene más misterio, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues bueno, yo, tenía mi newsletter, digamos, aislada, como en una herramienta de email marketing, desde donde iba enviando, y esta pata, digamos, del club de escritura digital, del Club Escribe Pro, en Ghost. ¿Qué pasa? Que yo, tenía a la vez otro proyecto en Substack que ya murió, una newsletter que era un poquito más de un contenido más abierto, donde, pues bueno, simplemente me gustaba escribir de temas de divulgación y demás, y yo veía que Substack molaba que estaban yendo bien las cosas, que se crecía, que era un entorno agradable y dije, bueno, ¿por qué no pruebo a la parte de mi newsletter en abierto, en vez de una herramienta de email marketing normal, empezar a escribir en Substack? Y eso lo sigo manteniendo, sigo enviando una edición a la semana desde Substack, una que envío los sábados con un tono más blogging, pero, con el paso del tiempo la cosa fue creciendo, era una herramienta, Substack aún sigue entrando muchísima gente, sigue siendo una plataforma muy joven, ¿no? Pero, en ese momento estaba mucha gente entrando y la gente se perdía de forma muy loca a nivel técnico, a nivel un poco de cómo funcionaban las cosas, también a nivel estratégico. Y ahí se me ocurrió montar un curso sobre Substack, ¿vale? Un curso, en principio, pues bueno, que iba a ser un curso con inicio y fin. Y, se me ocurrió, bueno, ya que lo lanzo en Substack, ¿por qué no lo propongo como dentro de Substack? Es decir, con un plan de pago en Substack. Y ahí una de las limitaciones de Substack que ya hemos comentado es que no tiene opciones de pago único, sino que es un pago recurrente. Y hay mucha gente que empezó, ese curso se llama Substack Pro, o sea, es simplemente eso, ahora Sí. mismo tiene varias lecciones, sigue vigente, sigue la gente entrando cada semana, pero ¿qué pasa? Que al estar dentro de Substack y al ser un espacio, digamos, que también parece como una bueno,
este híbrido que montas Substack que no sabes si estás entrando en una newsletter privada, pagando porque, etcétera, etcétera. Y que, al ser un pago recurrente, mucha gente, de hecho tú me lo has comentado, tienes una comunidad en Substack y mis esfuerzos los últimos meses han estado en intentar transmitir que no tengo una comunidad en Substack, sino que en Substack tengo un producto, que es un curso, que se paga vía Substack y entonces hay cobros recurrentes, porque el curso se va actualizando, pero es un curso. Y eso fue un error, digamos, a nivel de comunicación y estratégico del copón, porque las dos cosas han ido muy bien. En el club ahora mismo hay más de 120 autores que hay dentro. En la parte por el curso de Substack han entrado más de 140 personas. Es decir, las dos han ido muy bien. Me convertí en Substack bestseller gracias al curso, pero o sea, un montón de gente, 1000 no, pero decenas de personas, igual no tan, bueno, sí, igual sí, me preguntan, oye, he entrado en la parte de Substack, ¿esto es el club? Y viceversa. Oye, ¿el club incluye la parte de Substack? Y eso fue un error bastante, bueno, del que me arrepiento. ¿Qué habría hecho ahora? Pues 100% lo habría hecho en una plataforma, digamos, que te permita vender cursos o contenido de ese tipo, de esa forma de pago, con un pago único y tú tienes acceso al curso con lecciones. Lo único que quizá ha merecido la pena es que en este proceso la venta del curso me ha permitido también pues ser bestseller y también al tener suscripciones de pago en Substack explorar la plataforma a fondo. Y eso ha hecho pues que sea seguramente, bueno, yo creo que no es el curso más completo que hay en español de la plataforma, ¿no? Y se sigue vendiendo, pero ahora, en los últimos meses, desde septiembre del 25, he hecho un trabajo bastante gordo por intentar diferenciarlos de forma muy clara. De hecho, dividí, antes estaban en el mismo Substack, digamos, en la misma publicación, y ahora los dividí, ya está Escribe en Substack y está la parte de Escribe, digamos, que se publica en Substack. En fin, que se me armó un cacao bastante elegante por eso. Pero bueno, las dos cosas han ido bien a nivel de, digamos, de negocio, pero eso te da a entender cómo hay una capa detrás que a nivel también de comunicación estratégico a veces se nos escapa. Y muchas veces, aunque nosotros pensemos que algo es súper evidente, decir, oye, que es que esto es abstract y esto es lo otro, la gente al final va a 1000 por hora y nosotros suponemos que nos leen a pies juntillas todo, etcétera, etcétera, y eso no es así. Así que ese es el aprendizaje. Y otro también, si alguien lo está pensando, que valore mucho los condicionantes de Substack a nivel un poco de entrega de según qué productos, según qué formatos, etcétera, etcétera. Porque luego hay otra historia después, que es la renovación. Y Substack, por ejemplo, a nivel de renovaciones, es muy poco transparente. No te da una información muy clara de cuánta gente se da de baja. Supuestamente manda unos envíos de recordatorio que tú no tienes control de cuántos se envían, cuántos se abren. También a veces, según lo que has configurado, envía ofertas, digamos, a diestro y siniestro, en plan de suscríbete con un 50%. Eso te lo pone por defecto Ajá. con que tú hagas check en un botón. Todo eso hay que controlarlo porque, volviendo al tema de la coherencia un poco, yo intento no hacer descuentos agresivos y sobre todo mi dogma es que quien ha pagado antes nunca pague menos o nunca pague más que alguien que entra nuevo, es decir, que no te hagan la típica táctica de operadora de ahora tienes 6 meses gratis y el que lleva 6 meses pagando no le hacen esa oferta, ¿no? Eso lo quiero evitar. Y con Substack tú no tienes el control 100% como autor, como creador o como queramos llamarlo, de eso. Y eso es algo que, bueno, pues al final tenemos que ser conscientes de que estamos jugando en una plataforma que en cierto modo pone sus propias vallas y sus propias reglas, ¿no? Substack a mí me parece estupenda, me parece el sitio 100% donde empezar. Así si tú quieres poner el foco en algo que sea un poquito más reposado, que sea, digamos, escribir, divulgar, etcétera, etcétera, bien sea a nivel de negocio, a nivel puramente divulgativo, me parece un sitio excepcional porque ahora mismo combina también lo que estamos haciendo, directos, podcast, todo lo que quieras, tienes multiformato, pero hay que ser consciente de dónde estamos. Y eso es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Desde luego. Totalmente. Sí, sí. De hecho, a mí, contigo o sea, me costó bastante, ¿eh? No te creas, que No, iba no, no. leyendo y aún así no sabía muy bien qué era una cosa, qué era la otra, y de hecho, cuando entré en Escribir Pro tampoco tenía muy claro si no estaba entrando en algo también de Substack, fíjate, y eso que me leía tus mails. O sea que Claro, o sea, fíjate, lo único que me falta ya es enviar una carta postal a cada persona que se suscribe y que venga algo, un croquis, porque es que al final se convierte complicado, es un error 100% mío, ¿eh? Pero que se convierte en algo complicado cuando tú estás jugando con 2 formatos que tienen un fondo de recurrencia, ¿no? Es complicado. Entonces, hay que intentar, pues bueno, ser claro
Y en mi caso, pues bueno, yo me equivoqué con la elección de Substack para ofrecer el curso, por ejemplo. Aunque me ha ido muy bien, ¿eh? Aunque hayan entrado ciento y pico personas, hoy no lo haría, sinceramente. Entonces, Substack muy bien, pero ojo a ver qué propones. Y algo que sí que creo 100% y viendo un poco, estoy ya sacando un poco la bola de, digamos, de pitoniso, creo que no van a tardar mucho en incluir opciones de pago único en Substack, porque al final lo que quieren ellos es facturar y les está costando un poquito llegar a un umbral de rentabilidad. Y entonces, pues bueno, creo que dentro de poco nos van a permitir, y han estado dejando ver algún sneak peek por ahí a los que somos bestseller, que se vienen alguna cosa que permitirá, pues por ejemplo, oye, compra este directo solamente por 10 euros y la comisión será la misma, un 10% de esos 10 euros, un euro, pero no habrá un cobro recurrente, porque al final lo que necesita Substack es caja y tiene un montón de gente que no puede, a nivel de los autores y las personas que estamos creando, que no podemos depender todo el rato de estar a la gente enganchándola con una suscripción, ¿no? Porque al final las cosas no, ni las cuentas ni hay atención para eso. Total, sí, sí, sí. De hecho, ves a la gente que ya está en 7, en 10 suscripciones, y es como, o sea, no puedes estar, ¿no?, pidiendo constantemente. Están diciendo por aquí: "Grandes, gracias, Samuel". Sebe dice: "Pues sí, que se podría recuperar las cartas y sobre todo las cartas con olor". Hoy sí. Con el perfume ahí puesto, ¿no? Total. A mí la verdad es que, Substack me atrae mucho en el sentido de que me creo que como manera de comenzar, Sí. digamos, como un campamento base, ¿no? Como algo que desde ahí tú sepas para qué es, qué quieres crear y a partir de ahí, pues ir creando un ecosistema hacia afuera. O sea, no creer que, Substack va a ser tu negocio único, porque, a ver, puede pasar, ¿eh? Hay creadores por ahí en inglés que alucinan, o sea, que tienen cientos de miles y bueno, pero yo creo que, más que tender hacia eso, lo inteligente es, bueno, tomártelo como lo que hago yo, para mí es como un poco un laboratorio creativo, ¿no? Y digo: "Venga, voy a experimentar esto de los directos". Bueno, voy a ver qué pasa si yo hago un directo cada semana con otros creadores y, bueno, pues, intercambiamos también audiencias, hablamos de cosas que puedan ser interesantes para ambos y de esa manera, pues, también se puede crecer mucho y creo que es una oportunidad que no te da, pues, ninguna otra plataforma, ¿no? Hacerlo tan sencillo y expandirlo tan fácil a las demás plataformas, Mm, con un solo clic. sí. Entonces, es una experimentación, ¿no?, que puedes hacer y dices: "Bueno, pues, genial, ¿qué más puedo experimentar?". Bueno, voy a ver qué pasa si hago un contenido un poco más, exclusivo y abro suscripciones, ¿no? Pues, Ujú, igual hay gente que paga por eso, ya no estoy escribiendo por escribir, ¿no? Llega un momento que ujú. y para mí es como eso, un laboratorio, pero siempre teniendo claro que no es mi único negocio, ni mucho menos el que más dinero me da a día de hoy y que aparte tengo, pues, todo lo demás y que Substack también me va muy bien para como para, o sea, no recomendar, pero como que para que mucha gente que son clientes fuera y que necesitan un lugar desde Sí. donde comunicar, pues esa narrativa del mapa que estamos trabajando en sesiones, donde puedan practicarlo de verdad en vivo. Ujú. Eso me está yendo genial porque a la gente le abres un mundo cuando descubren esto. Es Sí. como, ¿en serio? Parece que ya solo por eso ha merecido la pena, ¿no? La sesión o la mentoría que les digo, a ver. Y entonces creo que por ahí está muy bien, pero bueno, no todo el mundo encaja en Substack, tampoco tiene por qué estar todo el mundo aquí, pero sí que es verdad, todo esto que están, todas estas actualizaciones que últimamente me voy perdiendo, creo que incluso hay una nueva de las notes, no, lo de los Sí. borradores, Ujú. los directos, incluso ahora no sé si va a haber un espacio para directos aparte o algo así que, aún no me ha dado tiempo ni de mirarlo. Yo creo que todo eso nos va a dar como cada vez más oportunidades, porque aparte a Substack Sí. le beneficia, porque va a ganar Ujú. pasta, ¿no? Si Sí. los meter todos aquí. Yo creo que, no hay que hacerle mucho caso a las mini actualizaciones. Ellos están lanzando cosas cada 2 por 3 y nos pueden causar más ruido. Hace poco sacaron lo de que está muy bien, lo de poder transformar, dar un poco más de branding, digamos, Ay, me a encanta. tu publicación. Eso está muy bien. Eso, por ejemplo, es algo diferencial, porque antes todas eran iguales y ahora ya puedes empezar, una publicación de Substack se veía que era de Substack.
si tú estabas un poco metido en el tema, ¿no? Ahora ya lo puedes convertir en tu web, en cierto modo, ¿no? Y si compras el dominio y lo metes, etcétera, pues ya lo tienes. Y se convierte en un CMS, no en un gestor de contenidos, que está genial. Pero luego hay mucha mini actualización que yo creo que ellos lanzan por ir diciendo estamos haciendo cosas sin parar y, por ejemplo, no sé, es que a veces son que no es como actualizaciones que nadie había pedido, pero que ellos las meten por meter, ¿no? Últimamente han lanzado cosas como esto de los gráficos de inversión, eso tiene sentido porque los Substack que más dinero generan, los autores que más dinero generan son los que tienen cuentas ligadas con economía y con inversión. Por ejemplo, en España tenemos a Adriana, pobre millennial, que tiene 1000 y pico suscriptores, es una locura. Por ejemplo, le irá muy bien insertar eso. Luego, han sacado otra cosa que es para meter recetas, pues también, porque en España no tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente, mucho blog de recetas que está alojado en Substack. Entonces, son funcionalidades que algunas están bien, otras no, otras nos tienen que dar igual. Y entonces yo creo que al final es ir fluyendo, ir utilizando la plataforma, porque al final está en tu día a día como herramienta y vas descubriendo cosas, y vas descubriendo que te funciona y que no. Y lo que de verdad te importa, te acabará llegando. Es decir, cuando tú vayas a publicar una note y te das cuenta que puedes guardar un borrador, pues lo verás. O cuando te metas a editar tu web y veas que puedes tocar un poquito más de cosas, pues lo verás. No hay que dejarse llevar un poco porque yo creo que ellos están jugando mucho la baza de, como están recibiendo mucha gente nueva, mucho autor nuevo, bueno, y usuario nuevo, ellos están continuamente lanzando actualizaciones como de que esto se mueve mucho. Y hay que también saber un poco, pues ver lo que se mueve de verdad y lo que es que te están meneando un poquito el árbol, no están haciendo otra cosa. Y sobre lo que decías de los clientes, yo he traído también a muchos clientes a Substack porque me parece una plataforma que lo pone muy fácil. O sea, es que al final, y a nivel tanto para mis clientes como para mí, es verdad que si te tienes que decir lo que tú decías, un sitio para experimentar, está muy bien porque te da todo sin miedo a que lo rompas. Si tú te tuvieras que poner a intentar hacer lo mismo desde una web que te construyeras tú, pues en WordPress, o que te la hiciera alguien, etcétera, tendrías que estar pendiente de 40.000 cosas. Aquí, digamos, la parte técnica está delegada y la mayor virtud de Substack para mí, y seguirá siendo, es el tema de que tú te vas quedando, poco a poco vas nutriendo tu base de emails, que eso es algo que te da una independencia y que es el mayor punto diferencial que tiene Substack con cualquier otra plataforma, sea social o la compares con lo que lo compares. Eso es incluso con los que eran los homólogos más parecidos a Substack, tipo un Medium o algo así, que te quedes con los emails de la gente es lo más potente porque te da una independencia, digamos, a nivel, digamos, para luego hacer con ellos, pues bueno, poder continuar con tu propuesta en otro sitio, que es muy potente. Y eso yo creo que lo van a mantener siempre porque es también lo que hace que la gente valore Substack como tal, ¿no? Totalmente, sí. O sea, hay gente que le da miedo que eso acabe, que tal, pero No, vamos, no, yo no. creo que eso no lo quitarán nunca porque no tendría sentido. De hecho, yo creo que no estaríamos aquí. O sea, si esto solo fuera una red social, no, a mí no me interesaría. A mí me interesa precisamente a que la gente se suscribe. De hecho, o sea, yo también he leído comentarios de haz un backup de tu base de datos. Tal. Yo, por ejemplo, como trabajo con una herramienta de email marketing, pues sí que me los importo con automatizaciones. Pero la gente que escribe solamente en Substack o que trabaja solamente en Substack no tiene que tener miedo a eso porque si lo hicieran, no lo harían de un día para otro. O sea, no van a borrarte los emails de un día para otro. Aun con todo, tener un backup de vez en cuando, pues bueno, puede ser inteligente, pero tener miedo o pensar que la plataforma va a quitar los emails de un día para otro, yo creo que es un poco irreal, ¿no? Entonces, bueno, al final es su propuesta diferenciadora. Sí que desde hace año y medio o así metieron este otro concepto de los seguidores, que lo han ido escondiendo, que es gente que te sigue a tu perfil de autor, digamos, en Substack, pero no se suscribe. Y que si tú, por ejemplo, vas a las estadísticas, pues yo, por ejemplo, en una newsletter, en una publicación en Substack que tengo 5.000 suscriptores, me sale que tengo como seguidores a 7.000 personas. Pues hay 2.000 personas por ahí que me han visto en la aplicación y me han seguido, tipo follow, pero no se han suscrito. Pues bueno, pues es con lo que hay que jugar y ellos seguirán experimentando con este tipo de cosas. Pero vamos, 100% mejor lugar en el que tener como una especie de base donde experimentar sin miedo, probar cosas, y ir creciendo y eso, y no tener tampoco, digamos, miedo a romper nada. Exacto. Y atreverte a tener una comunidad, ¿no? Tomarte Sí. tu newsletter más allá. Bueno, tú no, porque tú ya la tienes fuera, pero tomarte. A mí esa parte de abundancia, digamos, por un lado, Mm, sí que me gusta tenerla en el sentido de, por ejemplo, tener el chat
abierto como a todo el mundo, bueno, a todo el mundo no, a todos mis suscriptores, ¿no? Ujú. Y como que, y de vez en cuando, pues, por ejemplo, estas actualizaciones que hay, ¿no? Pues igual pongo una voy a voy a hacer un vídeo sobre las actualizaciones que hay, porque a la gente, por lo general, pues, o no le llega el mail con las actualizaciones o no se preocupa, ¿no? Y lo voy a dejar en mi chat. Entonces, sí que veo que hay gente que se Vale. suscribe, todo eso. Entonces, ahí hay como muchas maneras de dar, de que la gente llegue a tu comunidad de suscriptores, de Ujú. manera gratuita y, bueno, a mí yo lo disfruto, ¿no? Me lo paso bien, ¿no? Inventando como cosillas así. Está Me guay gusta. esa estrategia. Además, lo bueno de los chats de Substack es que te lo muestra en el feed de Notes. Aparece, por ejemplo, que tú, por ejemplo, has iniciado un hilo, si lo haces a tu comunidad, y si haces puedes hacer para que se muestre, digamos, como el primer mensaje y el segundo solo se quede para suscriptores, bien sea de pago, bien sean gratuitos, y eso genera como una imagen que aparece en el feed de Notes y que es bastante llamativo, porque la gente luego da clic al mensaje y igual no puede verlo si no está suscrito, entonces se suscribe, ¿no? Entonces es una herramienta de captación también bastante buena, lo de trabajar el chat dando como algún recurso extra que pones en el segundo mensaje, que ya lo cierras, digamos, para suscriptores, no tienen que ser de pago, pueden ser suscriptores directamente de tu lista. Qué bueno, mira, me la apunto. Yo sí que, o sea, lo de la estrategia del chat sí que lo utilizo bastante. Me gusta eso, como llevar a la gente ahí, incluso yo que sé, Nochevieja, feliz año nuevo, e invito a la Ajá. gente a que pase por el chat a brindar, ¿no? Entonces, como Ah, una mira, manera está guay. Sí, 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 sí. Vale, también vale. se juntó bastante gente en Navidad por ahí, ¿no? Y es una manera de que la gente vea que ahí hay movimiento y bueno, sean de pago o no sean de pago, pues que de alguna manera entren y brinden y entren si quieren también a hacer de pago. No, Y nos preguntan a que se puede cerrar el chat sin tener una publicación de pago. Sí, se puede cerrar solamente a suscriptores, en abierto de tu publicación normal, vaya, digamos, de, ¿más estrategias para captar a través del chat? Pues mira, vas a mi curso de Substack y ahí hay un montón, Ana, no te preocupes. No, yo creo que van a salir, saldrán por aquí. Yo no soy un gran usuario del chat, ni un gran, no, yo no estuve trabajando el chat un tiempo, lo he usado con esa estrategia que os cuento de poner el primer mensaje. De hecho, están en la configuración, hay que mirarlo un poquito detenidamente porque resultar un poquito confuso. Pero vas allí y tienes opciones para que el primer hilo se muestre a todo el mundo, que es lo que aparece además en el feed de Notes, y entonces así, eso que genera un poquito de viralidad, porque genera curiosidad. Y el segundo mensaje puedes elegir si se lo pones a los suscriptores solamente de tu lista, suscriptores encerrado, etcétera, etcétera. Y ahí, a nivel de configuración, tienes que poner como unas directrices generales y luego en cada mensaje tú puedes elegir. mira, a Ana le interesa la comunidad escribe, pero pues Muy vente, bien, Ana. claro. Ahora tendremos el reto de la conversación que hemos iniciado de si Ana también se confunde o no. Entre Muy bien, muchas gracias, Ana. Si quieres, pásate, que ahí estamos mucha gente muy a gusto, pero si te sirve y si tienes alguna duda, si no, pregúntame precisamente por el chat de Substack y te cuento, ¿vale? Sí, Ana y yo es que nos vamos encontrando por cada lugar donde vamos. Las 2 Ah, compartimos alguna comunidad, además ella está también en la mía y ajá. mira, pues Pues mira, ahora lo tengo claro. Muy bien, muy bien. Me alegro. Gracias, Ana. Ana también es suscriptora de la parte en abierto de mi newsletter, que algún correo hemos intercambiado. Así que yo ah, intento. Esto es algo muy importante, bueno, muy importante. A ver, sí que es importante. Lo que pasa que al final, pues tenemos que medir las cosas como son, ¿no? Pero en el mundo, digamos, de las newsletters, que es Substack, pues yo abogo, por ejemplo, de que no es una plataforma como tal de newsletter, ¿no? Pero em, porque al final es otra cosa distinta. Es un blog que se puede enviar por email, pero ya sabemos que en Substack no toda tu lista recibe el email porque la gente puede decidir que no recibe notificaciones por correo electrónico, entonces es mucho más dependiente de la app, entonces ya es un uso algorítmico, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos peros. Em, pero en el mundo, digamos, de la newsletter más pura o del envío por correo, es importante, digamos, iniciar conversaciones. Y por eso yo, por ejemplo, un truquillo que yo intento meter siempre, sobre todo en las secuencias, digamos, de bienvenida, etcétera, etcétera, y en muchos correos, es hacer una llamada a que me respondan con algo, ¿vale? A veces prometiendo algún pequeño
regalo o algún pequeño detalle o a veces simplemente por abrir conversaciones. Y con Ana, por ejemplo, hace un tiempo bueno, por eso me quedo con su nombre porque es llamativo el de Mastrolito, por eso me acuerdo del mail, etcétera, etcétera. Y tener un poco en mente con la gente que también, pues eso, inicias conversaciones a través del correo. ¿Puedes contar algo más sobre Ghost, Víctor? ¿Va bien, para cursos o solo por suscripciones? Solo suscripciones, porque Ghost también trabaja con un sistema muy similar al de Substack, que es ponerte digamos, un cuadro de compra, un bloque de pricing que te permite solamente además, como en Substack, mensual o anual. Yo les he estado dando mucho la tabarra para, dentro de la medida, pero les he escrito varias veces en la comunidad que tienen, para que intenten poner, por ejemplo, opciones trimestrales, que eso para gente que tenemos comunidades es mejor a la hora de decir, sobre todo porque la gente que entra nos interesa que esté, pues esté un tiempo, un mes es muy poco tiempo para valorar un poco cómo te aporta algo, ¿no? Y entonces, pues que haya 3 meses, una opción trimestral sería muy bueno. Ghost, desde luego, no es una, para cursos, no, porque también va ligado al tema, es un homólogo de Substack, pero que te permite mucho más alineado con tenerlo en tu propia web como si fuera un CMS, ¿de acuerdo? Entonces no es un buen lugar para cursos de pago único, no, solo suscripciones. Total. Hola, Mamen Pérez, que está por ahí, que nos ha Ah, mira, saludado. ahí está, mamen. Una estrategia que a mí me apetece un montón implementar, pero ya es el tema de a ver, no se puede hacer como tal, porque no se puede cobrar por separado, pero el hacer directos de pago. Mm, Y más ahora que se puede compartir pantalla. Me parece que es súper potente, de hecho, lo voy a hacer. claro, muy El bien. hacer un curso en directo, en plan, pues no sé, o sea, estas series que se pueden hacer ya, de directos, que haces ahora mismo, pues hablando, ¿no? Que alguna vez he hecho alguna, pero compartiendo pantalla y que sirva como formación. Entonces, si es verdad que se hace eso del pago único, Ujú. sería buenísimo para poderlo hacer bien, claro, porque ahora mismo, pues se tienen que apuntar mensual a un curso, que tampoco está mal. A ver, ahí Vos lo que podrías hacer es apoyarte en alguna herramienta externa que permita pago. Bueno, hay varias opciones. Con la misma cuenta de Stripe que manejas para Substack, sí, podrías ahí crear un enlace de pago que en Stripe te genera como un enlace, el típico enlace que pagamos todo en internet así, que es un bloque aquí, una pantalla que se divide, todo eso es Stripe y ahí puedes crear tu propio link y quien pague pues ya tiene acceso a esos vídeos. Ahí lo complicado es que Stripe solamente es pasarela de pago y entonces no puedes luego crear o tendrías que hacer algo muy enrevesado para darle, bueno, como anotar que para luego enviarles, digamos, solamente a ellos el acceso a esos directos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podrías apoyarte de una herramienta externa tipo System, que es, por ejemplo, la que yo uso para mis productos de pago único desde ujú. hace un tiempo, pero es verdad que System da un poco por saco porque a veces puede ser, tiene cierta curva de aprendizaje y estéticamente tampoco es lo más bello del mundo. Entonces, bueno, hay otra opción aún más sencilla. Mira, si quieres, ¿quieres que probemos la opción esta de compartir pantalla? A ver, voy a ver si puedo. Pero yo estoy con el móvil ahora, yo no puedo Yo sí que esto. puedo, yo sí que puedo. Ah, A ver si puedo por aquí. mira, sí. A ver, sí, estoy compartiendo, vale. Esto es una web que se llama SizeStack, ¿vale? Que es pues bueno, unas personas que han hecho un directorio de Substack. Esto hasta aquí no tiene más historia, ¿vale? Aquí si vemos, puedes ver un poco puedes escribir Substack que son populares por países, por tema, etcétera, etcétera. Pero tienen una cosita interesante que es esto de Substack Apps, ¿vale? A ver, ahora es otra pantalla la que tengo que compartir, voy a ver si puedo. A ver, Qué aquí. bueno, esto me encanta esto. Mira, aquí es. Esta URL la voy a poner por el chat. A ver, vale, en esta URL que os paso por el chat, que se llama SciStack, pues estos son unos chicos que han empezado a montar como mini aplicaciones por encima de Substack, ¿no? Entonces, tienen una que es conectarlo con un servidor de Discord para quien tenga comunidades muy grandes, que llevarlos allí, pero esta que es gratis es súper potente, bueno, súper potente, está bastante bien, es muy sencillota, ¿eh? No es nada del otro mundo a nivel estético, pero está guay, que es poner botones que sean de pago único. A ver si me deja acceder. Bueno, me tengo que loguear, pero lo que permite es, a ver si puedo.
volver. Lo que permite es lo que veis aquí. Ujú. Crear un botón y entonces tú creas aquí una lista de productos, pones el nombre del producto, la descripción donde, por ejemplo, en tu caso podrías poner las URLs, puedes adjuntar un archivo o puedes poner la URL donde se verán los directos. Si siempre trabajas, por ejemplo, lo haces con un Zoom o lo haces de alguna forma, porque en Substack lo malo es que no podrás emitir directos para suscriptores de pago si los quieres vender de pago único, ¿no? Entonces, Claro. pones ahí la URL del Zoom o una URL de donde vayas a informar y ya está. Y si como te permite quedarte con el email de la persona que ha pagado, pues Ujú. ya está. Y un poco el look and feel es este que veis aquí. Es muy sencillote. Te deja poner el nombre de lo que vendes, el loguito, y para vender productos de pago único, para personas que no se quieran crear, por ejemplo, cuentas de Gumroad, que también tiene una comisión alta, etcétera, etcétera. Esto es una opción muy buena, porque creo que no tiene, yo diría ¿Tiene que no tiene ni comisión? comisiones esto. O sea, yo lo he probado por probar Guau, y funciona bastante guay, la verdad. Bueno, es muy sencillo, ¿eh? Es tan sencillo que dejas el email, pagas y ya está. Pero es una buena opción para probar cosas de este estilo, ¿sabes? buenísimo. Te quedas lo que yo haría sería después quedarte con el email de las personas que pagan y a esas personas, pues, les envías un email como quieras, desde una herramienta de email marketing, seleccionándolos en Substack, que no los podrás como en Substack no puedes segmentar ni taguear, será más complicado, pero bueno, con esto lo puedes hacer, lo puedes intentar. Y es como, volviendo al tema de que Substack propone cosas como muy un laboratorio donde puedes probar cosas, si quieres probar con algo de pago único, yo optaría por esta opción porque es 100% en 10 minutos la tienes. Ni System, ni Gumroad, ni historias. Sí, Y sí, pruebas sí. y ya está. Con esto y con cualquier cosa. Total, ¿Vale? me parece buenísimo. Sí, sí, sí. Ah, Mira, esto es un pedazo masterclass que nos está esto igual lo vendo, este directo. Es mira, broma. puedes venderlo. Mira, puedes venderlo y si lo hubiéramos trabajado un poco mejor, lo podemos vender y probamos la herramienta esta con esto. Claro, mira, podemos hacer otro. A ver, lo que tú podrías hacer, por ejemplo, es, ahora que tienes muchos directos, si son lo que pasa es que para eso ya sí que acudiría a una herramienta un poquito más potente, tipo, pues eso, un System, un Podia o algo así que te permita tener como un típico LMS de vídeos, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, si ya llevas, pues yo qué sé, ¿cuántos directos llevas, Carmina? Uy, pues tengo que sumarlos, pero yo qué sé, 50, no lo sé, lo digo Fíjate. así. Pues si, por ejemplo, juntas los directos de gente que has traído potente del mundo Substack, que hable de Substack, y son 5 personas, por ejemplo. Pues estos 5 directos cuestan tanto y los puedes ver todos aquí. Y son masterclass sobre Substack. Los vendes así o como quieras. Y luego, si quieres, con las transcripciones, pues haces como una especie de guía que pueda ser que para que la gente se lleve como los grandes puntos de cada charla, que lo puedes trabajar con inteligencia artificial, y así que la gente se lleve una guía más los directos por un precio y empiezas a vender. Y los empaquetas, si tienes 50, pues fíjate, pues en grupitos de 5 si los consigues, otros de storytelling, otros de tal, y venga, Pues y ya está. me encanta esta asesoría, mentoría, no sé cómo llamarlo, que estamos que estamos maravilloso. Sí, sí, realmente sí. Mira, es otra manera más de sacar partido a no Claro. parar de hacer directos. Hay algo, claro, hay algo que yo he puesto mucho el foco últimamente y que me obsesiona bastante es reaprovechar todo lo que hacemos, porque al final estamos creando muchas cosas y a veces es como, pues como cuando publicas una note o antes yo publicaba, bueno, ahora sigo publicando en Twitter, pero cuando en Twitter, digamos, molaba más, em, o cuando envías una edición de una newsletter, ¿no? Por ejemplo. O de tu publicación en Substack. A veces le has metido muchísimo cariño e ideas muy profundas o hay, digamos, aprendizajes o, digamos, cosas que pueden ser muy útiles para las personas, pero por el asunto no se abre ese correo. Por el titular no se lee ese post. Por el algoritmo en la plataforma donde has publicado una note no se mueve. Entonces, hay que hacer mucho esfuerzo a los que estamos todo el día trabajando con ideas, y en esas ideas intentar trabajarlas con una vocación de, digamos, reconvertirlas en algo, ¿no? Y en eso pongo yo bastante foco y creo que también es algo que por eso aconsejo y por eso, como tengo el cerebro en ese modo, por eso se me ocurre rápidamente decirte lo de empaqueta los directos y véndelos. Porque es que al final esos directos se han quedado ahí, ahora los puede ver las grabaciones la gente de tu comunidad, ¿no? De pago pero Sí, bueno, sí. igual hay gente que dice: "No quiero suscribirme a lo de Carmina, pero igual sí que quiero ver
cinco charlas sobre X tema, ¿no? No sé, ese tipo de Sí, cosas. sí, o ir busca si al final la información está ahí, y a veces justo lo que se vende no es lo que no Mm, pueden acceder la gente, es, bueno, no quiero ir a buscar cada uno de los directos interesantes, dámelos claro, empaquetados y dime por qué son interesantes y te los compro, ¿no? Es algo claro. así. Y Sí, sí, accesible en audio también, o sea, que la gente lo escuche como quiera y ya está. totalmente. Y, yo en eso de, reutilizar bueno, el contenido, a mí cada carta sí que me da mucha rabia, como que se quede ahí en el olvido y sobre todo cuando has escrito una carta igual hace un año, cuando tenía 700 suscriptores menos que ahora, y quizá la ha leído muy poquita gente, ¿no? Y digo: "Jo, es que esto lo quiero volver a sacar, quiero volver a reactivar de alguna manera". Y, y algo por lo que, por ejemplo, mira, cambiando ahora un momento a los últimos Mm, minutos que nos quedan, cambiando un poco ahora al tema de la IA, algo en lo que yo siempre pienso que sí que me podría ayudar la IA, sería en, de alguna manera, pero todavía no he encontrado la manera, ¿eh? De, llevar todo eso que ya he escrito yo, no la mm, IA, llevármelo a, pues, otros lugares, a, yo qué sé, a carruseles de Instagram, llevármelo a, pero con sentido, no ya, como hasta ahora, ¿sabes? O llevármelo a, no sé, algo que sea rápido, que de una gran idea que he tenido o de haber estado una hora escribiendo, por mí misma, que luego, pues, me ayude a llevarlo, pues, a otros lugares más visuales desde los que no puedo pensar. Porque yo, ya, por ejemplo, yo no puedo pensar desde Instagram, yo no puedo comunicar desde ahí ideas, ¿no? Yo puedo pensar escribiendo. Entonces, pero bueno, eso que ya he pensado por mí misma, ¿cómo lo llevo a otros lugares? Y, claro. Ujú, y hablando de la IA rápidamente y de tu manera de verla, ¿no? De cómo usarla con criterio, qué complicado hoy en día usarla con criterio, ¿no? Quiero decir, cómo al final a la mayoría de la gente se le va la olla y sí, acaba haciendo que piense por él mismo o que escriba por él mismo. ¿Dónde está el límite, no? Yo la verdad es que igual tengo la piel muy fina para esto, pero no paro de leer textos escritos con IA y a mí de verdad no, o sea, no puedo, ¿no? Y me da como, me da mucha pena realmente, ¿no? ya. Es como A ver, es es un un melón. temazo, pero el gran problema que se produce es que hay una disonancia, y es que la IA nos, propone, y mucha gente nos vende, el típico mensaje de cualquier formación y de cualquier producto con IA es: "Haz esto 40.000 veces más rápido". Es decir, la IA es un atajo. O sea, lo vemos como un atajo, y al trabajar con ideas, con textos, con contenidos, lo vemos como un atajo. Y si la quieres usar con criterio, requiere una capa de esfuerzo. Y una capa de esfuerzo que no es menor, ¿eh? Porque tienes. Una cosa es que sea escalable, es decir, por ejemplo, yo trabajo con clientes o mis propios proyectos, y es lo que propongo también en lo que divulgo sobre IA, que es, pues, enciérrate unas horas, no tienes que encerrarte, ¿no? Pero es decir, dedica unas horas, bloquea unas horas a hacer un buen sistema con inteligencia artificial, que te conozca bien, que sepa bien todo lo cómo trabajas, y entonces ya tendrás ese acelerador que te propone la IA, ya lo tendrás mucho más cribado, ¿no? Y aun con todo siempre tienes que meterle al final un stopper de criterio, 100%, y decir: "Oye, ¿esto es mío o esta idea de dónde sale?", ¿no? Entonces, yo ahí combino 2 cosas. Uno, tener cortafuegos, es decir, hay formatos, textos que yo escribo de la A a la Z o digamos, de cabo a rabo, que son las ediciones, por ejemplo, de mi newsletter. Y luego hay contenidos en los que he valorado, al hacer un ejercicio de intentar ponerme, digamos, realista y pragmático, pues, por ejemplo, para publicar notes o para publicar texto corto, no me compensa, dedicar 15 minutos a pensar cada note. Prefiero tener, una IA entrenada, que yo le paso mis ediciones de contenido más extenso y me lo saca, pues, con borradores de notes. Y esos borradores de notes se suben a un sitio y se quedan, y yo les echo un vistazo, edito, los perfilo, algunos me gustan más, otros me gustan menos y los edito más, etcétera, etcétera. Otros me los cargo, otros salen tal cual, porque cada vez me va pillando mejor el tono, pero al final es tomar decisiones y esforzarse, porque yo el tiempo que dedico a entrenar a mi IA, además es con una actualización que tiene que ser más o menos constante. Y entonces, hay 3 fases ahí. Primero, y la más vital, y es tener un trabajo previo de justo lo que comentamos al principio de la charla, de hablar de tu narrativa, tus puntos de vista, que claro, mucha gente se pone a usar inteligencia artificial siendo ya una persona que aparece que no ha trabajado esos pilares internos, ¿no? Entonces, si tú le das algo a plano a una máquina que se dedica a hacer moldes, te van a salir moldes que no tienen ningún valor.
Sin embargo, si tú ya vienes cincelado de casa, ya te has dado una capa y has dicho, vale, pues yo esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, en esto creo, en esto no creo. Lo que le das van a seguir siendo moldes tuyos, pero ya por lo menos serán moldes tuyos que ya les ves a cierta cosa, ¿no? Y luego está esa capa previa, que es la más jodida y la que no hay inteligencia artificial. Bueno, la IA puedes usarla para autoexplorarte, para hacerle preguntas, etcétera, etcétera, pero bueno, es una capa que es muy, muy de pensamiento. La segunda capa, que es entrenar la IA, que es darle mucho callo. Y luego la tercera, que es anteponer criterio. Y ese criterio, yo he pasado por oscilaciones que a veces, pues bueno, era muy, cedía mucho terreno a la IA, otras menos, y al final es ponerte tus cortafuegos, es decir, esto lo escribo con IA, esto no lo escribo con IA. Y ser coherente con eso. Comunicarlo, porque, claro, lo que da rabia es, yo he visto, por ejemplo, newsletters que son muy interesantes y y que te dicen al principio, este contenido aproximadamente está escrito en un 80% por mi inteligencia artificial. Vale, pues ok, el contenido me interesa, lo leeré igual. Es decir, yo no voy a dejar de leer contenidos que hayan salido de inteligencia artificial, siempre que haya habido un humano detrás un poco dándole instrucciones, que no sea vomitar por vomitar, porque le haya tocado una IA. Pero sí que es importante ser coherente y poner tu criterio. Entonces, esas tres fases, el trabajo previo, que es el que muy poca gente hace, el trabajo de entrenar a la IA, que es el que nadie quiere hacer en la era de la IA porque te propone un atajo, y luego el ser coherente y tener un criterio de decir, oye, sé que si uso mucha IA me voy a volver. Es que el tema es que estamos perdiendo mucha densidad intelectual y mucha densidad de ideas. Si yo sigo usando IA y sigo quedándome con lo que me da, etcétera, etcétera, me voy a convertir en una ameba. Y nadie quiere una ameba. La gente quiere personas que sean interesantes, que tengan ideas que les rompan, que les enseñen cosas curiosas. Y eso la IA al final, a la IA podemos acceder todos, a esas personas no. Entonces, si tú te conviertes en una IA que solamente te apoyas en inteligencia artificial para generar más, 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 más y no para intentar pensar un poco mejor, pues al final acabas convirtiendo en una persona muy poco interesante. Y yo creo que nadie quiere ser una persona poco interesante, ¿no? Más en este momento. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Hay que usarla, hay que usar IA 100% porque si no, pues bueno, es una herramienta que hay ahí, ya está. Es una herramienta que nos va a cambiar, que es algo que tenemos que ser conscientes de que nos va a acompañar el resto de la vida, igual que nos ha acompañado Internet y que bueno, pues que hay que aprender a usarla, pero tenemos que aprender sobre todo a seguir siendo humanos, porque es lo que va a ser más diferencial en el futuro. Es lo único que nos va a ayudar a conectar con personas, que parece que no, pero no con o sea, si al final todos acabamos diciendo lo que dice Ana por aquí, lo de no es cuota, Sí, que es como en plan o yo qué sé, las típicas frases, o que incluso hay personas que ya se creen que hablan así, porque están tan acostumbradas a leer frases de la IA que ya hasta las dicen, ¿no? Y dices: "Pero bueno, esto es una locura, ya la IA me está marcando mi propio tono de voz". Acabaremos siendo todos, amebas, sin ninguna diferenciación y sin ideas con propias. todo el respeto para las amebas, que Pobres son amebas, que muy no han hecho nada. interesantes, sí, son muy interesantes. Comenta Ana que lo que has dicho tú de la frase no está rota. Hay otra frase que es, o sea, hay otra expresión que se puso muy de moda en el lenguaje del coaching, que antes de ChatGPT estaban los coaches, digamos, generalistas, no hay que olvidarse de eso, que es lo de que algo resuene contigo, ¿no? El uso del verbo resonar, la IA lo repite cada dos por tres. Y sobre esto hay una última cosa, solamente por apuntar. Ahora estamos viviendo un boom de Claude, de esa alternativa a ChatGPT, que es muy potente, ¿no? Hay un montón de FOMO, la gente tal, se junta por un montón de cosas que hacen que pues, también eso han hecho una campaña muy buena, bueno, mil cosas, ¿no? Hace poco escribía de eso. Y mucha gente en nuestra órbita dice, no, voy a empezar a usar Claude, yo uso Claude, porque escribe mejor. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el texto, digamos, que ChatGPT suelta por defecto, ya lo hemos visto en 40 cosas y reconocemos los patrones de ChatGPT. Y si tú te pones a usar Claude y lo llevas usando 2 años, 3 años, como la gente lleva usando ChatGPT, en 2 años o 3 años te aseguro que reconocerás los patrones de Claude. Tienen un sustrato distinto. Claude está mejor en. Claude hicieron una cosa, ellos van la empresa detrás van, que son súper éticos los de Anthropic, pero hacen cosas chungas. Por ejemplo, se dedicaron a buscar, esto es muy curioso, ¿eh? Se dedicaron a buscar un montón de libros de segunda mano en librerías perdidas para escanearlos, nutrir a su IA y luego quemarlos. Esto es como el uso más, Fuerte. digamos, se dedicaron a buscar información no catalogada
para nutrir su IA y luego destruirla. O sea, es un uso muy perverso. Y van Ujú. de gente súper, súper, digamos, buena y que ellos no quieren hacer nada malo con la IA, etcétera, etcétera. O sea, para que veamos un poco en qué momento estamos de cómo hay una carrera que nadie es bueno, ¿no? O sea, que nadie es bueno, que todo el mundo simplemente defiende sus intereses. Entonces, si Claude es verdad que tiene un tono que por defecto es distinto al de ChatGPT, pero si tú usas Claude sin darle ningún tipo de filtro, tus textos van a acabar sonando a Claude. Y si hoy hay una ebullición de usuarios de Claude, te aseguro que en 6 meses todo el mundo va a decir, eso está escrito con IA y será una IA, será un texto que lo haya escrito Claude, no ChatGPT. Lo que pasa es que ahora todos reconocemos el tono ChatGPT y no el de Claude, pero en un tiempo va a pasar. Entonces, no migres de herramienta pensando que una escribe mejor que otra, por la parte fundamental de que si tu aspiración o si tu medio de vida o de comunicación es escribir, escribe tú, hostia, no se lo cedas a una IA, ¿no? Pero bueno, que si quieres apoyarte ya en todo el mundo, ¿no? Para generar borradores, para convertir ideas y tal, no te mudes pensando que una escribe mejor que otra, porque lo único que hacen es tener un sustrato distinto. Puede que el de Claude sea mejor, pero acabará sonando a IA también, ¿vale? Y eso es lo único que quería decir. Escribe tú, piensa tú, ten criterio, esfuérzate, ¿no? En esa parte que la IA al final no sirve para escribir por ti, o sea, sirve para eso, pero al final no es lo más interesante realmente, sino Claro. organizar ideas. A mí me ayuda mucho a ordenar ideas, a veces lo uso incluso como alguien a quien contarle cosas y luego me recuerda que un día le dije tal cosa, ¿no? Entonces digo, ah, Sí. es verdad, qué bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pero el escribe por mí, por Dios. Sí, Eh, es volver al ratito que comentábamos al principio de la charla de estar contigo mismo, ¿no? Si tú ya le delegas ese rato también, pues al final nos vamos quitando capas de humanidad, que ahí no es que tú escribas o no, sino que tengas el rato contigo, pues eso, poniendo tus ideas, intentando ordenarlas, porque si te las ordena una IA es volvemos a otra vez al mismo, a delegar criterio y delegar pensamiento, ¿no? Y volverte, pues, ir pendiendo poco a poco capas de pensamiento y de un poco de densidad de ideas que bueno, que no van a volver, porque si dejas de entrenar un poco el coco, se va a quedar atrofiado. No vuelven. Y para eso mejor también, pues, conocer por dentro cómo funciona, cada una de las IAs también me parece importante. Yo estoy en más listo que la IA, Ujú. también, y creo que para mí es fundamental haber ido entendiendo, pues, cómo el funcionamiento de todas y las posibilidades que tiene, más allá de meterte en el chat Claro, y que escriba. O sea, creo que es fundamental eso, el conocimiento para luego saber en qué me puede servir esto y en qué me puede ahorrar tiempo. Víctor, seguiríamos aquí un montón más, pero bueno, ya son las 2. Yo sí, creo que voy a cerrar con una única pregunta que te quería hacer también así para finalizar, aunque no sé si le podrás contestar rápido, y es, si hoy empezaras de nuevo, ya sé que es muy típico, pero con todo lo que sabes y con todo, bueno, con todo lo que has aprendido, ¿en qué te centrarías primero? Pensando en quiero vivir, de escribir, de tener una comunidad, ¿cómo comenzarías? si lo principal es ganar dinero, me centraría en ofrecer servicios, en no buscar, digamos, crear una comunidad, ni ofrecer infoproductos, sino buscar una propuesta muy concreta a través de si quiero enfocarme en un negocio creativo, que es al final lo que volvería a hacer, trabajar con ideas, me centraría en encontrar una propuesta muy concreta para buscar clientes de forma muy concretos e intentar, pues eso, tener un servicio que solucione algo muy concreto, ¿no? Em, si pasada esa fase ya, quiero empezar en paralelo, iría documentando todo en público con Ujú. una newsletter, como podría, etcétera, etcétera, todo ese proceso que podría traer gente. Y quizá a partir de ahí, lo primero que podría hacer sería lanzar algún tipo de acompañamiento o infoproducto, formación o lo que sea, que ya fuera más escalable en torno a lo que yo he ido haciendo, de cómo encontrar clientes teniendo una propuesta en torno a las ideas, creativo, escribir o el rol que quieras, ¿no? En mi caso, ¿no? Em, y a partir de ahí ya iría construyendo y en la última fase llegaría quizá a la parte de la comunidad, la parte de las suscripciones con newsletters de pago, es decir, lo haría, es verdad que yo empecé prestando servicios, pero quizá cambiaría un poco el orden de las cosas y la parte de comunidad saldría al final. Y en todo ese barullo, digamos, Substack para la opción de hacer un poco de ese building public y de apoyarte, creo que esa sería la opción que seguiría tomando,
porque sobre todo concentra lo que hemos dicho, ¿no? Lo pone fácil y te concentra la parte de descubrimiento en las notes, todo el ecosistema, la parte de escritura y de publicación y en un momento dado la parte de monetización con las suscripciones, aunque ya digo, yo no empezaría o la parte de, digamos, suscripción barra comunidad, la dejaría para una fase ya más avanzada y más lejana. Interesante, interesante. Esto, bueno, que sepas que este directo formará parte de ese pack que Venga, empecé venga. en el futuro, que tú me has dado la idea. Muy bien. Sí, sí, sí. Esto seguro, seguro que forma parte. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido Nada, un placer, me ha encantado todo lo que nos has contado, todo lo que has aportado y seguro que a toda la gente que está por aquí también. nada. Gracias a ti, Carmina, por invitarme, por montar también estos espacios, porque al final hace que charlemos, que haya conversación, que se muevan ideas. Yo creo que eso es muy, muy a valorar y he estado muy a gusto. Así que nada, genial. Y quiero ver esa idea materializada, ¿eh? 100%. Lo de hacer Sí, como lo tengo aquí grupitos. apuntado en el cuaderno, estoy tomando notas y seguro, seguro que sí. Además, yo tengo una idea y hasta que no la creo no paro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias también a todas las personas que estáis por aquí, a las personas que lo veáis en Ujú. la grabación, en YouTube o allí donde estéis. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Eso Víctor. es. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao.